Martínez que nos va a presentar el proyecto que fue premiado en el año 2017. Sí. Sí. Se dice prepandemia. Ahora. Bueno, siento muchísima presión por el tiempo. Hay sillas aquí, yo no sé, gente atrás de pie. Sí, a lo mejor se pueden compartir. Vale. Como es un trabajo de investigación que llevó unos 4 años y pico, resumirlo en 12 va a ser complicado. Entonces, lo que voy a hacer es saltarme la parte metodológica o la parte que tiene que ver más con los resultados y irme a la discusión y a las conclusiones que sacamos del estudio. En este estudio, bueno, lo primero agradecer a la organización, a la CATF, también al Comité de Investigación, a la Comisión de Investigación que nos otorgó este premio. Si queréis consultar todos los datos de la investigación, en el mosaico número 79 de 2021 están publicados y también era una tesis doctoral del mismo título que se publicó en 2020. Vengo aquí en representación de un equipo formado por mí, por la doctora Yolanda Fontanil y Esteban Ezama, en un trabajo que tuvo como objetivo investigar sobre cómo afectan las experiencias adversas en la infancia en la calidad de vida de los adultos, en este caso de adultos en situación de vulnerabilidad social, y también las variables que median en esta relación. Este estudio se justifica a partir de datos que conocemos como las evidencias de que el maltrato infantil es un problema de dimensiones mundiales. Conocemos sus graves consecuencias y también las evidencias de las secuelas que causan. También se apoyan las estrategias en el conocimiento que tenemos de que las estrategias que las personas ponemos en marcha para afrontar el malestar también afectan a la calidad de vida y que las personas de vulnerabilidad social se encuentran en situaciones mucho más desfavorables y que afectan más a su salud. También en que había pocos estudios sobre experiencias adversas en la infancia en población española y tampoco en situación de vulnerabilidad social. Y sobre todo nos interesaba insistir en la idea de legitimar la influencia de lo relacional en la salud, justificar la necesidad de prevenir las experiencias adversas en la infancia y usar instrumentos adecuados para reducir el trauma y sus efectos. Como marco teórico partimos de una revisión del estudio ACE que conoceréis, que es un estudio epidemiológico muy amplio que se realizó en Estados Unidos a partir de finales de los años 80, y sobre todo de este estudio, bueno, nos interesaba que se detectó al realizar este estudio una elevada frecuencia de experiencias adversas en la infancia en una población que inicialmente no debería tener tanta adversidad, haber sufrido tanta adversidad, y cómo afectaba de manera acumulativa esta adversidad en la salud. Nuestra pretensión, bueno, en este estudio se investiga sobre cómo afectan las estrategias de afrontamiento, por ejemplo el consumo de alcohol, cómo afectaba a la salud. Nuestra pretensión en este estudio era tener en cuenta otras variables alternativas a las físico-químicas que pudieran explicar la relación entre la adversidad temprana y los efectos en la salud, más pensando en una visión basada en la funcionalidad o disfuncionalidad de las estrategias. Y como ampliación, bueno, conocéis las categorías de las que se parte, estas son las que nosotros estudiamos, fue algo que estudiamos que tuvimos como una variable a medir en nuestro estudio, que fueron las 10 categorías de experiencias adversas. Y además estudiamos variables de calidad de vida, tanto física como la denominada salud mental, estrategias de afrontamiento que pensábamos que estaban mediando entre la adversidad y los resultados de salud, entre ellos el estilo de afrontamiento, la regulación emocional y también variables relacionales como el apego o el apoyo social. Arlene ayer me hizo parte de la ponencia porque insistió mucho en cuestiones como el apoyo social. Y por supuesto, como núcleo central de nuestros intereses, la vulnerabilidad social. No voy a entrar en la parte metodológica, esta ya os digo que si queréis consultarla, pero los objetivos sobre todo tenían que ver con conocer la incidencia
de las adversidades en el grupo con el que trabajamos se construyeron en dos grupos, uno de vulnerabilidad social y otro procedente de la población general, que nos refería dificultades para cubrir necesidades básicas. Queríamos conocer la incidencia de las experiencias adversas, ver cómo era la calidad de vida de las personas del estudio y analizar estas variables mediadoras que podían estar presentes y también saber de qué manera, si era posible predecir la calidad de vida a través de las variables que íbamos a estudiar. Se formó, ya os digo, dos grupos, uno de vulnerabilidad y otro de población general, y se utilizaron, bueno, se estudiaron muchas variables, es un estudio bastante amplio, instrumentos baremados para cada una de las variables, y se llevaron a cabo una serie de análisis estadísticos. Como resultados, bueno, os comentaré que, así en general, vemos que, como sucedía en el estudio americano, también encontramos en nuestra muestra un número muy elevado de experiencias adversas en todos los grupos de población. Y algo que no coincide con el estudio americano y otros que podemos consultar es que el tipo de adversidad más frecuente en nuestro estudio era el maltrato emocional y la negligencia emocional, no el maltrato físico, que sí que estaba más presente en otros estudios, y algún tipo de disfunción familiar. También respecto al grupo vulnerable se cumple la hipótesis de que el grupo vulnerable, por supuesto, hay más adversidades, excepto en el caso del abuso sexual, que es la única adversidad que se distribuye de manera igual en el grupo vulnerable y no vulnerable. Y también los daños en la salud eran más grandes en el caso del grupo vulnerable. Respecto a la relación entre la adversidad y la calidad de vida, todas las adversidades influían en la calidad de vida y salud, especialmente a mayor número de ACEs, peor satisfacción con la vida, y el índice de severidad global, que era con lo que medíamos la psicopatología, también eran los que destacaban más. Deciros que el maltrato emocional, la negligencia emocional y el trastorno mental o suicidio también eran los que correlacionaban con mayor número de daños en la salud. Y también, rizando el rizo, lo que hicimos fue ver cuáles eran esas variables intermedias que podían estar interviniendo para llegar desde la adversidad hasta los daños en la salud y la calidad de vida. Agrupamos las variables en varios bloques y vimos que las variables que más predecían tenían que ver con una estrategia de estilo de afrontamiento, que era la reestructuración cognitiva. Cuando las personas utilizaban más esta estrategia de afrontamiento, los daños eran menores. Y cuando las personas utilizaban la estrategia de retirada social, los daños eran mayores, y también una escala de una variable de apego, que es el temor al rechazo y al abandono. Estas eran las que más peso tenían para predecir los daños. Paso a la discusión, que es la parte que quería comentaros más. En resumen, encontramos una elevada frecuencia de las categorías de adversidad. Las que más destacan son el maltrato emocional, la negligencia emocional y algunas disfunciones familiares. Los abusos sexuales vemos que están infrarreferenciados, es decir, las personas nos dicen, encontramos un nivel de abusos sexuales que está por debajo de las cifras detectadas por los servicios de protección a la infancia. Esto nos hace pensar que se están detectando mal los abusos sexuales y que la gente los revela muchas veces ya en la edad adulta, los de los niños. También que categorías de maltrato que tienen que ver con maltrato psicológico están escasamente o deficientemente identificados. A nivel de disfunción familiar y en violencia de género, los datos que encuentran exposición a violencia de género, los datos son similares a otras investigaciones, y respecto a la vulnerabilidad social, también encontramos datos similares a otros estudios internacionales del daño que provoca la adversidad. Y en conclusión, lo que nos interesaba es que vimos que la adversidad pasada guarda relación con la penuria presente, que son dos variables que se están relacionando con fuerza. Las vidas de las personas en situación de vulnerabilidad se produce como una cadena de riesgo que va creando un deterioro.
Bueno, no voy a entrar en los datos concretos, pero sí que sobre los efectos que encontramos en la salud física, los efectos que encontramos en la salud psicológica, en la psicopatología, en la satisfacción de vida, todo eso lo fuimos detallando uno por uno, pero sí que me interesaría, respecto a la parte de la disfunción psíquica, que es la que nos puede interesar más, la parte de la psicopatología. Aquí vemos que hay una relación significativa con el maltrato emocional, el maltrato físico, la negligencia emocional y el trastorno mental o suicidio de un conviviente. Son los que más dañaron la salud mental de las personas adultas. Y en esta relación vimos en las investigaciones que muchas veces se explicaba a través del apego. Y efectivamente, en nuestro estudio, el estilo de apego resultó ser un aspecto relevante en la influencia directa entre el maltrato y los problemas de salud mental. De hecho, la variable con más peso es el temor al abandono y al rechazo. Y en otros estudios encontramos esta relación entre apegos, sobre todo inseguros, ansiosos, y diversas formas de psicopatología. Esto nos interesaba sobre todo por la parte que tiene que ver con los factores relacionales. Efectivamente, a tenor de los resultados, no parece exagerado recomendar que las ACEs figuren entre los temas habituales de las terapias psicológicas. Cuando analizamos desde una perspectiva constructivista relacional, que es la que caracteriza este estudio, lo que vemos es que efectivamente las estrategias y preferencias relacionales de las personas, las estrategias se van generando en relación con las personas con las que vamos creciendo. Que la actividad de los sujetos se organiza a través de otras personas y para permitir la supervivencia, y que la eficacia de estas estrategias va a tener que ver con los fracasos o los éxitos en las actividades que las personas ponen en marcha. Cuando surgen estos fracasos es lo que definimos como comportamientos indeseables o síntomas psicopatológicos, y también vamos a ver daños orgánicos vinculados. Esta idea que teníamos en nuestro trabajo coincide, es compartido con otros enfoques como el marco de poder, amenaza y significado, donde también se consideran los síntomas respuestas a las amenazas. Somos conscientes de las limitaciones que tuvo este trabajo. Las ACEs todavía no hay consenso sobre qué definir como adversidad o no. A nivel metodológico también se necesitan mejorar los diseños, pero sí lo que vimos es, y que nos pareció interesante, aunque se pueda cuestionar la magnitud de las cifras, que hay una tendencia a informar de menos adversidades de las vividas y no a exagerarlas, que a veces se piensa que la gente va contando más cosas. En conclusión, decir que es necesario, nos parece necesario conocer lo que sucede en la historia de la gente, no solo su historia clínica, sino también su historia de adversidades. Es necesario tener en cuenta que ampliar el foco de la detección del maltrato infantil a otras categorías que parece que están menos destacadas, y también ver cuáles son las variables intermedias que hay entre la adversidad y los efectos en la salud. Porque vemos que el peso de las variables intermedias llegó a ser incluso más fuerte que el de las propias adversidades. Y como nos parecía que era poco trabajo, pues seguimos trabajando en esto. Si queréis conocer más trabajos que estamos llevando a cabo el equipo sobre el tema, bueno, pues ahí tenéis para consultar, y estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias. Ahora Carlos Chintel nos va a presentar a su equipo y al proyecto premiado en el año 2019.
Cuanto más deprisa, peor. Bueno, gente, no lo había visto, para estar sentado de espalda. Vamos un poquito deprisa, ya lo habéis visto. Esperemos que podamos explicar todo. Te pediría que nos avisaras 5 con la mano, 3 y 1, porque al ser 4 es como más complicado. Vale, así que te lo agradezco. Bueno, aquí veis, os he puesto corriendo el email por si lo queréis, os mandamos los artículos que vayan saliendo con esto, o si tenéis alguna duda o alguna cosa, pues quedamos a disposición. Y aquí tenéis a las personas que han participado: Meritxell Pacheco, Daniel Chimpén, Rebeca Bastón, y nos falta Teresa Pretel, que no sé dónde estará por allí, porque tenía un problema con un familiar que estaba enfermo. Entonces somos los 5 que hemos participado en esto. Obviamente, queremos dar las gracias a la Federación por el premio. Muchas gracias. Y quiero que sepáis que participan 2 universidades en esto, que es la Universidad de Extremadura y la Universidad de Rogonjul, de Blanquerna, y estamos representados con el equipo. ¿Vale? Este va a ser el trabajo que os vamos a presentar, y por las prisas, pues doy paso ya a Rebeca. Vale, bueno, nosotros, sí, me pasé. Nuestra investigación es la utilización del árbol de la vida para trabajar la identidad de pareja y promocionarla y ver también la protección ante crisis relacionales. ¿Vale? El árbol de la vida es una metodología que utiliza las prácticas narrativas colectivas y que representa las diferentes partes del árbol como la metáfora de las diferentes partes del árbol. ¿Vale? Entonces, nuestras raíces tienen que ver con que sabemos que las crisis relacionales afectan negativamente a la estabilidad emocional de cada uno de los miembros de la pareja y que pueden tener consecuencias negativas en la crianza de los hijos y de las hijas si los hubiera. ¿Vale? También sabemos que la estabilidad de la pareja se relaciona con la salud mental y que también podría tener consecuencias negativas en la crianza. ¿Vale? Y es que además la identidad individual se relaciona también con el bienestar emocional, con lo cual, ¿por qué no hablar de identidad de pareja? Porque parece evidente que la vivencia de la identidad de pareja se relaciona o hay una relación entre la vivencia de la identidad de pareja y la satisfacción de la relación en cada uno de los miembros de la pareja, y a su vez esto tendría beneficios en el bienestar emocional de cada uno de los miembros, ¿vale? En la estabilidad de la pareja y por lo tanto reducirían los efectos negativos de las crisis relacionales, además de también tener efectos en la crianza. Entonces, lo que nos encontramos es que hay muy poca investigación sobre la identidad de pareja, pero sí hay 2 estudios significativos, que uno de ellos es el de Caleb Wafungu, que utiliza el árbol de la vida aplicado a las parejas. Pero este señor lo que hace es parte de la consideración de las identidades individuales en su conjunto, pero no de la construcción relacional de la pareja. Con lo cual sí se fortalecen las identidades individuales de cada uno de los miembros, pero no se fortalece la identidad conjunta de pareja. Y encontramos otro estudio que nos habla de las brechas de identidad de pareja que tienen que ver con los vacíos que perciben cada uno de los miembros de la pareja en la satisfacción de la relación. Y lo que podemos ver, o lo que pensamos, es que el árbol de la vida nos ayudaría a rellenar estos vacíos. Entonces, teniendo todo esto en mente, nosotros proponemos una definición de identidad de pareja, como la construcción narrativa entretejida entre los miembros de la pareja que proviene de la continua experiencia del intercambio mutuo y con su entorno sociocultural, lo que a su vez va redefiniendo la narrativa individual. Entonces, esto nos ayudaría a ver qué valores, qué principios, qué esperanzas se fortalecen en esa identidad de pareja, y esto lo podemos hacer con el árbol de la vida. Nuestra innovación es, al contrario que Caleb Wafungu, es hacer un árbol conjunto, único, de la pareja. Y la intervención se estructura en 5 partes. ¿Conocéis más o menos las partes del árbol de la vida? ¿O las explico súper rápido? Súper rápido, vale. Las partes del árbol de la vida son las raíces, que serían los orígenes, ¿vale? Los antecedentes, la tierra, que sería el presente, el tronco, que serían conocimientos, valores, creencias y habilidades,
Las ramas, que serían los sueños y esperanzas de futuro. Las hojas, personas importantes. Y los frutos, los regalos que nos hacen esas personas importantes. ¿Vale? Entonces, voy súper rápido. Entonces, en nuestra intervención lo que hacemos es una intervención grupal donde primero les pedimos a cada uno, a las personas que están allí, a las parejas que están allí, que dibujen su árbol individual, ¿vale? Y que lo compartan entre ellas. Y una vez que lo comparten, les pedimos que construyan un árbol único, conjunto, donde las raíces serían las personas que han apoyado a la relación de pareja. También podría incluir en las raíces su lugar favorito o su canción favorita. La tierra en el árbol de la pareja representaría las actividades que tienen en común como pareja. El tronco serían esos valores, esos principios comunes a la pareja. Las ramas, los sueños y esperanzas que tienen como pareja, ¿vale? Las hojas serían las personas importantes, que se podrían incluir también las que ya no están presentes, ¿vale? Y los frutos serían los regalos que esas personas les han hecho a los miembros de la pareja. Una vez que han construido el árbol conjunto, pasamos a hacer el bosque de la vida de las parejas, que se colocan sus árboles de la pareja, todos los colocamos en una pared y ofrecemos un espacio de seguridad para poder hablar de las dificultades de la relación de pareja. Pasamos a la tormenta, ¿vale? Donde se exponen los peligros a los que se enfrentan las parejas y se hace una conversación enriquecedora sobre esto. Y para finalizar, había dos opciones: un certificado como manera de celebrar el fortalecer esa relación, o el documento colectivo. Y nosotros hemos optado por el documento colectivo como un legado para. Y a continuación, Dani. Bueno, bien, en el por 2 del audio de WhatsApp, para que os rápido. Simplemente a modo de ejemplificación, ¿no?, de todo lo que ha estado hablando, esto de aquí sería un árbol individual de la pareja que hicimos durante la intervención, un árbol individual, perdón, ya que sería el árbol de la pareja, como veis sería el árbol de nuestra vida, es decir, en conjunto, en el que agrupamos las identidades que tenemos individuales y generamos una identidad conjunta de pareja. A modo ejemplificador, muy rápido, para que tengáis un poquito lo que vamos a hacer. En el siguiente este sería el bosque, que es lo que ha mencionado, la metáfora en la que colocamos todos los árboles de la pareja, y a partir de ahí realizamos metáforas pues, de cómo enfrentarnos a crisis relacionales en un ambiente mucho más distendido en el que podemos trabajar con las parejas, ¿de acuerdo? Ya no individual, sino con identidades de pareja. Simplemente para que lo vierais. Bueno, objetivo de esa hipótesis. El objetivo principal sería adaptar la utilización, ¿no?, del árbol de la vida como un trabajo para trabajar y abordar la identidad relacional de la pareja. Objetivos específicos: viabilidad del árbol como algo útil para aumentar la comprensión mutua entre los miembros de la pareja con las dos identidades individuales y hacemos una conjunta, y para comprender también un poco la influencia de todo el contexto social y cultural que hemos tenido en la pareja, personas de influencia, personas importantes para nosotros, lugares importantes para nosotros como pareja, ¿de acuerdo? El segundo objetivo específico que tendríamos sería promover la identidad de pareja. Obviamente esto lo hemos ido explicando a lo largo de todo el proceso. Generamos una conjunta y la promovemos, la reforzamos, estamos trabajando en ella. La tercera, utilizar el árbol para reducir las discrepancias en esa construcción de la identidad de pareja, es decir, en momentos en los que estamos empezando a construir una identidad conjunta, que esa discrepancia, los vacíos que mencionaba Rebeca, podamos ir eliminándolos, ¿no?, o haciéndolos más pequeños. Y por último, el cuarto objetivo específico que tendríamos sería afrontar, con esto que hemos ido viendo de fortalecer la identidad de pareja, un afrontamiento mejor de las posibles crisis relacionales que vengan. Perdón por la velocidad. Hipótesis principal, ¿de acuerdo? Después de participar en la intervención que vamos a hacer con el árbol de la vida de la pareja, ambos miembros manifestarán una mayor satisfacción general en la relación. Además de en general, específicos, ¿no? Ajuste diádico, consenso, cohesión, satisfacción y expresión afectiva. Creemos, la hipótesis cree, que mediante el trabajo con el árbol de la vida de la pareja, estas cosas van a ir mejorando. ¿Cuál fue un poco la metodología y el procedimiento? Es un diseño exploratorio mixto integrado, con un método de análisis cualitativo y cuantitativo. Hacemos los dos, ¿de acuerdo? Los participantes, bueno, en este primero fue un muestreo no probabilístico por conveniencia, N50, con una relación afectiva estable de más de un año. Ese es el criterio de inclusión. No pueden ser parejas que lleven menos de un año estable de relación, porque entonces no tendría sentido estar realizando esta intervención, ¿de acuerdo? Instrumentos que hemos utilizado para la evaluación o para la investigación que hemos realizado: escala de ajuste diádico, DASH, un cuestionario sociodemográfico de recogida de datos, simplemente, y materiales cualitativos, que serían preguntas de valoración, los árboles de la propia pareja que están construyendo, cuando vemos todo el bosque, el documento colectivo que realizamos al final y registros audiovisuales de la intervención que hemos ido realizando, como grabaciones del audio, como vídeos o como pequeñas cosas que vamos recogiendo, ¿de acuerdo? Desarrollo de la intervención fueron 4 sesiones en 2 horas de duración, cada una de las sesiones.
y hacemos una medición pre-intervención y una medición post-intervención, es decir, antes y después. En la medición pre-intervención utilizamos el DAS, el cuestionario sociodemográfico, lógicamente antes, y el consentimiento informado para poder realizar la intervención con las parejas. En la administración post-intervención volvemos a pasar el DAS y realizamos el cuestionario cualitativo de qué se han quedado a lo largo de la intervención. ¿De acuerdo? Y doy paso, lo siento por la brevedad. Hola. Yo no sé si ir tan rápido, pero intento. ¿Vale? Brevemente, detalles del método. ¿Cómo hicimos, cómo llevamos al término el análisis? En la parte cualitativa, hicimos análisis de contenido, ¿vale? A través de, bueno, utilizando el método de la comparación constante. Obtuvimos 130 unidades de análisis que, en función de su significado, distribuimos en distintas categorías. Mapa conceptual, ahora veremos un poco el resumen. El método, trabajamos con la variedad de consenso por triangulación de investigadores. Investigamos entre 2 miembros del grupo, luego consensuamos con los miembros que hicieron la intervención y hasta que no lográbamos consenso, no dábamos aquellas categorías por válidas. Y la validez testimonial en la acumulación de materiales vino por el hecho de comparar el resultado de nuestro análisis con el contenido del documento colectivo, ¿vale? Realizado por los participantes. Analizamos todo con el Atlas TI, con el apoyo del Atlas TI. Sabéis que el programa informático ayuda a organizar los datos, pero el análisis lo realiza igualmente el investigador. Y por otra parte, el impacto del análisis cuantitativo a través de la pasación pre-post del DAS. Hicimos previamente la comprobación de la homogeneidad de varianzas en las pruebas de normalidad y hicimos la comparación de medias, una prueba técnica. ¿Cómo? ¿Qué ¿Más? Vale. Pues muy brevemente tendréis el detalle cuando se haga publicar el artículo en Mosaico de las diferentes categorías a las que dio lugar el análisis cualitativo de los participantes, ¿vale? Había 5 preguntas sobre la utilidad percibida de la realización de esta actividad. Entonces, lo que destacamos son una función reflexiva. Los participantes destacaban el hecho de reflexionar sobre la fortaleza y la debilidad de ellos como pareja, ¿no? Cuáles eran los puntos fuertes y débiles, y a nivel de desarrollo personal, la función comunitaria, la función de grupo, de aportar al grupo y de enriquecerse de lo que aportaban las distintas parejas y cómo se apoyaban mutuamente a nivel relacional. Todos los aspectos relacionados con la comprensión relacional, de confianza, de comunicación entre ellos, el recordar aspectos conjuntos, valores compartidos, cómo evitar las tormentas. Bueno, un poco lo que tenéis aquí a destacar en esta categoría era el hecho de la línea temporal. Una cosa que destacaba mucho, el cómo se daban sentido como pareja a través del tiempo, ¿vale? Que esto nos viene tanto por el recordar de dónde venimos como por el anticipar proyectos de futuro desde un presente, ¿no? Una visión narrativa que salía espontáneamente a los participantes. Luego todo lo que destacaban como recursos de la pareja, el poder hablar, destacaban como útil el poder hablar de lo que tienen en común, variables de comunicación, de la unidad y la complicidad como pareja, el haber recurrido a consejos de tipo profesional, al recordar por qué siguen juntos, concretar sueños, objetivos, afrontar crisis, actividades que refuerzan la relación, y estos eran los elementos principales. Y los cuantitativos, me los saltaba, todas las variables resultaron significativas, exceptuando la cohesión, ¿vale? Que tiene un sentido, porque la cohesión en el DAS lo que mide sobre todo es el grado de compartir preferencias por determinadas actividades, y eso quizá no es lo que más incide a lo largo de la vida. ¿Vale? Puede desarrollar más a largo plazo, puede influir en algo, pero si al miembro de la pareja le gusta el fútbol y al otro no, a lo mejor el largo de la vida no va a cambiar eso, ¿vale? Entonces, es la variable, ¿vale? La discusión. Nada, conclusión, que funciona. El árbol de la vida de la pareja funciona, así que utilizarlo. Nada más. Tenéis como el bosque. Claro, estaba muy guay. El premio del año 2020 fue compartido en 2 proyectos. Por 2 proyectos, pues nos presentarán ahora los 2. Primero, María Pérez, uno de los... A ver, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Marian y ahora voy a presentar el proyecto. Una pregunta. Lo he traído en castellano y en portugués, porque yo no hablo portugués. Entonces, ¿alguien de la sala es portugués? O porque si todo el mundo, pues entonces en portugués.
Yo solo seré capaz de decir obrigado al final, he intentado... Pero ella entiende perfectamente. Entiende castellano. ¿Sí? Ella entiende perfectamente. Bueno, pues entonces lo proyecto. Ya no lo entendí. Lo proyecto en castellano por consenso del grupo, como bueno Sí, terapeuta. Vale. Pues allá quedamos. Ya está. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, muchas gracias a la Federación de Terapia de Familia, que bueno, en esta ocasión de nuevo ha confiado en el grupo de investigación en el que yo estoy incorporada. Yo vengo de la Universidad de Valencia a presentar un trabajo, ¿vale? Uno de muchos que intentamos realizar dentro del grupo de investigación en MINA, al que pertenezco desde hace casi 10 años. Yo soy profesora de la Universidad de Valencia y también psicoterapeuta y terapeuta familiar. Y bueno, hoy venimos aquí a hablaros de una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa mucho, que es esta mirada sistémica o esta atención en general a la familia, a los pacientes identificados, y desde hace un tiempito, ¿no? Pues nos hemos centrado mucho en cómo es la repercusión, ¿no? De los sistemas familiares que están aconteciendo en esta etapa de ciclo vital tan importante que es las familias adolescentes y en particular, ¿no? Cuando se enfrentan a diversas enfermedades crónicas. Hoy vengo a presentaros una parte, ¿no? De esta mirada más global que tenemos en la adolescencia, una de las enfermedades crónicas con las que estamos trabajando en este equipo interdisciplinar en el que contamos pues, con enfermeros, con médicos, con psicólogos, con psiquiatras. Pues hoy vamos a hablar, ¿no? De la familia con un adolescente que tiene una enfermedad alérgica. Estos los típicos apartados de la investigación, como venía aquí en plan de investigación, pero nos lo saltamos tan tranquilamente. Bueno, ¿no? Cosas importantes de la alergia. En este trabajo que hacemos, bueno, nosotras un poco desde la universidad, ¿no? Que nos coloca la oportunidad también de validar protocolos y de devolver esta trascendencia con la evidencia, ¿no? Que nos aportan los datos y los análisis estadísticos de los protocolos, pues en primer lugar, cada vez que intentamos abordar la trascendencia de algo, pues lo primero que hacemos es ver, ¿no? Qué nos dice la literatura científica y luego ir a los lugares de referencia, a las muestras a las que accedemos para ver si eso lo estamos encontrando así, si tiene sentido para conocerlo más de primera mano, ¿no? Y en la actualidad pues, nos encontraríamos los nuevos retos que nos estamos planteando es intentar diseñar protocolos de intervención tanto en los adolescentes como en sus familias, en diversas estructuras, ¿no? Dentro de la mirada sistémica, con la posibilidad que tenemos. Ahora mismo estamos involucrados. O sea, esto es la antesala, ¿no? Nosotros vengo a presentaros datos que nos han dado como la fuerza para intentar llegar a promover protocolos de actuación, ¿no? El programa que estamos intentando validar ahora mismo se llama TENVIDA, ¿no? Y bueno, con un 10 de una vida que, ¿no? Nos gustó mucho como el nombre es dentro de esta mirada sistémica de intentar aprovechar esta posibilidad de que tenemos que poder llegar, que tenemos que poder acompañar a los adolescentes y a sus familias para que cuando la enfermedad crónica viene y les acompaña a lo largo de la vida, pues que su vida sea de la mayor calidad posible. ¿Qué es lo que nos encontramos en particular en estas familias adolescentes que tienen alergia? Bueno, pues que la alergia es una enfermedad que está como infravalorada e infradiagnosticada. Como no amenaza seriamente a muerte, nosotros que también venimos, ¿no? De utilizar muchos estudios de muchos años, ¿no? en enfermedad terminal, en cuidados paliativos, pues cuando las cosas parece que no amenazan seriamente la vida, ¿no? Pues no son tan estresantes o no son tan dignas, ¿no? De atención. Pero bueno, la alergia como problema, en primer lugar, afecta de una manera muy significativa en la infancia y en la adolescencia, de una manera crónica, y es muy incómoda, ¿no? Genera problemas regulares, ¿no? Que interfieren en el nivel de calidad de vida de los adolescentes y también de las familias que se tienen que adaptar a estos adolescentes, ¿no? Que tienen este reto adolescente de por sí, pero además de este reto adolescente, pues convivir con esta clínica continua, ¿no? Que genera mucha incomodidad y además esta parte como de diferenciación en esta etapa evolutiva en la que la transición normativa ya nos lleva a construir esta identidad de la que han hablado nuestros compañeros y todas las cosas que introducen dificultad, incomodidad o diferenciación, pues es un reto añadido.
¿Qué os voy a contar a vosotros? ¿No? Estamos en el Congreso de Terapia Familiar, pues la mirada sistémica es muy importante también para nosotros en la medida que podemos desde la universidad, es intentar poner el peso en los sistemas a los que llegamos de que hay que tener una mirada sistémica, ¿no? Se habla mucho de los pacientes identificados, en este caso el paciente que sería el adolescente, pero los médicos nos demandan y por eso tenemos en nuestros equipos de trabajo médicos, personal de enfermería. Ahora estamos también colaborando con ingenieros informáticos porque estamos intentando también desarrollar cosas de cara a las nuevas tecnologías con los adolescentes, que son medios de trabajo muy, muy amables para ellos. ¿Y qué nos dice la literatura? ¿No? Pues que las familias adolescentes tienen este gran reto normativo, pero además en la literatura nos dice que las familias adolescentes con problemas alérgicos pues están, ¿no?, enfrentándose a elementos importantes, como por ejemplo, ¿no?, esta presencia de estrés continuado, ¿no?, por la regularidad. Ahora veremos que los pacientes, ¿no?, el criterio de inclusión era que al menos llevaran 6 meses de trabajo continuado y que tuvieran que llevar también, ¿no?, una pautación de tratamiento y una continuidad en los servicios de atención. Luego el nivel de alergia era importante, está presente este nivel de estrés, estas psicopatologías, lo que nos dice la literatura, esta presencia sobre todo de clínica de ansiedad, también de depresión, de malestar, esta dificultad, ¿no?, en respecto a la resiliencia. Son familias más vulnerables porque tienen como más dificultades, o al menos lo que nos dicen, ¿no?, tienen más riesgo de vulnerabilidad. ¿Y qué voy a deciros hoy que no llevamos en todo el Congreso hablando y que ahora veremos que nuestra discusión de hecho es como lo más importante, ¿no?, la estructura, ¿no?, sobre la que se basa la manera de vincularse a la familia, los estilos de crianza, ¿no?, en la adolescencia y en particular las enfermedades crónicas. Pues la literatura nos dice que estilos más autoritarios pues nos llevan a una mayor adherencia al tratamiento, ¿no?, un mayor seguimiento, más complicación, pero ¿no?, que la idea básica es que esta estructura o este control respecto a determinadas pautas no esté reñida con una estructura de vinculación segura de la que hablaban mis compañeros, ¿no?, y con esta estructura de cohesión y adaptación de la que ya nos hablaba Olson, que se coloca en lugares intermedios. Los extremos no son sanos ni para los adultos ni para los adolescentes. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿No? Pues como os contaba, es como la antesala de intentar poder ir con datos no solo de la literatura, sino con nuestros propios datos a construir protocolos de actuación. Y nuestro objetivo en esta investigación en particular pues fue el de crear un perfil, ¿no?, intentar averiguar si esto que nos decía la literatura era lo que nos encontrábamos. Y entonces pues hemos tenido la suerte de poder acceder, nosotros venimos de la Comunidad Valenciana, de poder acceder a 121 familias en realidad, ¿no?, porque hemos accedido a 121 cuidadores familiares principales de pacientes adolescentes que presentan esta enfermedad crónica alérgica, ¿no? A nivel de investigación, pues eso, tenemos que ser rigurosos también por la validación en España, etcétera, etcétera, de los funcionarios. Entonces nos fuimos a datos adolescentes en los que no hubiera ninguna duda, ¿no?, en esta adolescencia intermedia, ¿no?, ahora que cada vez la adolescencia empieza antes, ¿no?, o acabaría después, pero bueno, todos los pacientes tenían entre 12 y 16 años, al menos llevaban 6 meses en tratamiento, todos estaban en control ambulatorio. ¿Y qué sabemos de sus cuidadores? ¿No? Pues estos familiares, ¿no?, de pacientes adolescentes pues tenían una media de unos 45 años, estaban en esta, ¿no?, adultez intermedia, en su mayoría eran mujeres y además madres que tenían pues, un sistema familiar con una media de 2 hijos, que estaban activas laboralmente, ¿no?, que en su mayoría también estaban casadas y en su mayoría, como luego veremos que tampoco es tan irrelevante, pues presentaban, ¿no?, en este acontecer de la vida problemas de salud física añadidos, ¿no? Ellas también tenían sus propias dificultades a nivel físico, además de las que presentaba el sistema familiar. A nivel de alergia nos encontramos con mucha polialergia, que es muy frecuente en este tipo de enfermedad. En su mayoría, ¿no?, cuando estudiamos alergia nos encontramos con la covariación de la rinoconjuntivitis alérgica, con el asma alérgico, ¿no?, y como este patrón, en general, ¿no?, a los adolescentes a los que accedimos, pues estaban en su mayoría tratados con inmunoterapia, con las vacunas, y cuanto más efectivas estuvieran siendo las vacunas, pues ahora veremos que el estrés se reducía, porque entre otras cosas uno de los elementos que va a ser fundamental en la calidad de vida de estas familias, pues va a ser que toda la clínica de la rinoconjuntivitis o del asma no esté interrumpiendo el funcionamiento cotidiano.
Bueno, ¿qué variables o instrumentos analizamos? Pues si vemos el mapa que os he contado antes, ¿no?, de las variables que nos preocupaban, pues intentamos buscar cuestionarios en la población española que estuvieran validados para adultos, y entonces pasamos a nivel de psicopatología, el HARS, que evalúa sobre todo la ansiedad cognitiva, los aspectos más cognitivos, no tan físicos, sobre todo es muy importante. 2 minutos, muy para allá. Bueno, el estrés, la resiliencia, todo lo que os he contado antes lo evaluamos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues nuestros pacientes, ¿no?, que en este caso eran los cuidadores familiares principales, nos presentaron sobre todo una tasa suficientemente importante como para que sea pertinente, ¿no?, crear programas de actuación que mejoren a estos familiares y desde ahí también a sus entornos o sus sistemas familiares. Un 40% de los cuidadores principales familiares presentaban problemas serios a nivel ansioso, ¿no? La parte depresiva no es irrelevante, pero sobre todo, ¿no?, nos preocupó de una manera significativa esa presencia de la clínica significativa a nivel de ansiedad. El estrés estuvo muy presente también. Tenemos que tener un poco en cuenta que en general la tasa de estrés que nos salió fueron estresores moderados, pero luego veremos cómo el estrés correlaciona y está también muy relacionado con la manera de vincularse a nivel emocional o con las medidas de apego, y entonces las tasas moderadas de estrés que nos salieron no son tan irrelevantes. Sobre todo, ¿no?, nos salieron tasas importantes en esta escala, el PIB, lo que mide es el estrés que sufren los progenitores por tener que estar en una atención regular, ¿no?, en una situación de cuidado médico cuando uno de sus hijos presenta una enfermedad crónica, y vemos cómo les estresaba de una manera significativa todas las pausas en su cotidianidad, sobre todo a nivel de frecuencia. Nos salió sobre todo la trascendencia de la regularidad, la interferencia en la vida cotidiana ligada a las tareas de cuidado, ¿no? Pues los cuidados médicos, la comunicación respecto a la enfermedad, el tener que hablar o comunicar respecto a problemas en el sistema familiar relacionados con esta enfermedad también, y los cambios de los roles que requieren estas tareas de cuidado. De manera significativa, pues las familias no estaban muy mal, ¿no? Las que evaluamos en general nos salen familias equilibradas, pero nosotros con esta tendencia a mirar lo importante, pues vemos que más de un 30% nos salieron con resiliencia baja, ¿vale? Nos salieron también de una manera significativa con variables afectivas, que en general están bastante equilibrados, ya os digo, pero no es irrelevante, ¿no? Sí, voy concluyendo. Vale. A ver si intento hablar lo más rápido posible y más rápido. Vale, bueno. Esto me lo salto y os lo cuento después. Venga, ¿vale? No, bueno, yo qué sé, ¿lo cuento o no lo cuento? Me estreso, ¿no? A ver si me vais a estresar como hija de madre de hija adolescente. Bueno, nos salió a nivel afectivo, que nos sale en el apego. Pues nos salen puntuaciones importantes, los medimos con el cuestionario de Calero, que particularmente nos gusta, porque nos da diferentes dimensiones en las que poder actuar o poder planificar. Fijaros, ¿no? Nos sale este nivel, ¿no? Si solo miramos un 11%, no es tan significativo, pero en torno a un 60% me presentan baja autoestima, miedo al rechazo, ¿no?, y dificultades en la interacción. En torno a un 60% de las familias, un 7% sería muy alto, pero en torno a un 60% sería, ¿no?, entre moderado y alto, tiene una manera de resolver los conflictos de una manera hostil. En torno a un 20% nos dicen que tienen una dificultad seria en la manera de vincularse a la hora de expresar los sentimientos, ¿no? Y en torno de nuevo a casi un 50% presentarían una manera de vincularse que correlaciona con la autosuficiencia. Esto está en relación también con que un 20% de nuestras familias presentó puntuaciones desprendidas. En general son familias equilibradas, si miramos el modelo de Olson, también en adaptación, pero tendrían como esta dificultad a nivel vincular, ¿no? Bueno, ¿qué nos cuentan los estudios? Pues aquí no encontramos nada que tampoco no esperábamos encontrar. Están más estresados los que tienen polialergia, están menos estresados los que la clínica está bien instalada con las vacunas, ¿no? Si tienen más problemas de salud física, pues tendrían mayor clínica, ¿no?, en general psicopatológica. Si hay más estudios, ¿no?, si tienen más estudios, menor, si hay más estudios están mejor, si tienen menos acceso, ¿no?, a las situaciones socioeconómicas, pues estarían también más estresados. Y de nuevo nos encontramos, ¿no?, con variables que nos cuentan cómo los familiares que están separados, que tienen una red más desligada o tienen modelos de vinculación más desprendidos, pues presentarían una mayor clínica depresiva y un mayor malestar emocional. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos sale?
¿vale? Si veis, todas las variables de apego están en relación. Una mayor resolución de conflictos está relacionada con una mayor autosuficiencia emocional y puntuaciones bajas en autoestima. Los cuidadores, cuanto más jóvenes son y sus hijos más mayores, más estresados, y una mayor clínica a nivel emocional estaría relacionada con vínculos más inseguros. En resumen, última diapositiva, esta es la última, lo prometo, ¿vale? ¿Qué quiero señalaros? ¿Qué nos dicen los estudios? ¿O qué nos dice nuestro estudio? Los estudios nos lo apuntan, pero el nuestro lo señala. Fijaros el nivel de trascendencia que nos sale, ¿no?, en esta variable muy significativa que además está correlacionada con el resto de las que medimos en apego, que es la baja autoestima, la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo del progenitor. La manera en que los padres se vinculan nos habla de su presencia o de sintomatología actual, tanto a nivel de malestar como a nivel de estrés. Y lo más importante, en otros estudios que estamos comparando con otros adolescentes, ¿no?, lo que nos sale, y esto no lo pongo aquí porque es un resumen de la investigación que estamos llevando adelante, que lo importante no es la enfermedad, lo importante es cómo están las familias y lo importante son los vínculos de apego. Entonces es fundamental que no dejemos de mirar la manera de empoderar a los progenitores y cómo los progenitores se vinculan con los adolescentes, porque eso es la base del éxito, ¿no?, de la calidad de vida en los progenitores y en los miembros de su familia. Qué estrés, tío. No puedo tener que tratar de trauma, ¿eh? No, no, de trauma. ¿Quieres escucharlo entero? Eso es verdad. Bueno, Pero un vasito de agua. Pero tenía botella. Una clara de huevo. 2 años como poco, lo que nos tienen de ganarse con mi hambre, ya gasto 7. Pero se ha entendido, ¿no? Sí, pues ahora lo que dice. Ya tenemos el oído entrenado en el congreso. Sí, sí. Es que si yo que... Bien, nosotros venimos a presentar el estudio piloto que hemos realizado en la unidad de terapia familiar del Hospital de Sant Pau durante los últimos 2 años, desde el 2020 hasta ahora, que lleva por título La terapia familiar sistémica y la terapia de aceptación y compromiso en la distocia familiar asociada a los trastornos afectivos. Este es un poco el esquema de la presentación. Y bien, para no alargarme mucho, según la OMS, entre el 2005 y el 2015, el número de personas que viven con un diagnóstico de trastorno depresivo ha incrementado hasta un 20%. Y de hecho, en 2015, esta fue la primera causa de pérdida de salud no mortal. Estos números son del 2015, pero siguen vigentes en la actualidad. Con estas prevalencias es indudable, ¿no?, los ecos o las resonancias que estos problemas tienen en lo social y en lo contextual. Y en este sentido, pues la pobreza, el paro, los eventos vitales estresantes o las enfermedades y también el ser mujer aumenta significativamente el riesgo de padecer estos trastornos. Dada la prevalencia a lo largo de la vida, es indudable de alguna manera el impacto que estos problemas tienen en los vínculos y por ello, pues frecuentemente los pacientes identificados reportan preocupaciones o problemáticas familiares o conyugales. Y de hecho, según varios metaanálisis, hay una influencia bidireccional recíproca entre la satisfacción conyugal y los síntomas depresivos que ya han apuntado también mis compañeros anteriormente. Este deterioro en las relaciones conyugales también está descrito en el trastorno bipolar. Por lo tanto, podemos afirmar 2 cosas. La primera es que los trastornos afectivos, los trastornos depresivos en particular, son un problema de salud pública, con evidente influencia contextual y social. Y por otro lado, que la distocia familiar es un fenómeno clínico frecuente y por lo tanto al que tenemos que dar respuesta. De hecho, la terapia de pareja se ha postulado como un tratamiento útil, especialmente en familias que tienen, en parejas, disculpas, que tienen un miembro con un trastorno depresivo, ¿no? Porque se supone que el debut del trastorno y el mantenimiento de la clínica está muy asociado
al malestar relacional. Si hablamos de que el malestar tiene resonancia en los vínculos, es precisamente aquí en los vínculos donde también se puede amortiguar el malestar. Y conocemos, todos los que estamos aquí, pues el papel, ¿no?, protector que tiene el apoyo interpersonal y la intimidad. En este sentido, evidentemente, pues la terapia familiar sistémica aparece como respuesta a esta situación, ¿no? En relación a los trastornos afectivos, por otro lado, las terapias que hemos dado su eficacia pues son múltiples. Una de ellas es la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia, a partir de ahora ACT, es una terapia contextual de las llamadas de tercera generación y que ha mostrado, como comentaba, su eficacia para los trastornos afectivos, pero su aplicación para la distocia familiar aún es modesta. Brevemente, para quienes no conozcáis el modelo o no estéis muy familiarizados, ACT de alguna manera se enraiza en el paradigma del contextualismo funcional, tiene un modelo transversal o transdiagnóstico de acercamiento al sufrimiento humano, tiene una visión despatologizadora de los problemas y de alguna manera el abordaje que plantea es que los problemas o el malestar tiene mucho que ver con los esfuerzos que hacemos de forma reiterada para bien evitar o escapar del malestar psicológico. Y que son precisamente estos esfuerzos que hacemos para evitar el malestar los que paradójicamente a la larga lo perpetúan y nos alejan de lo que es importante para nosotros, de nuestros valores personales, favoreciendo así pues, la desconexión vital o el vacío y el malestar. Por lo tanto, la intervención desde ACT es un paradigma individual que tiene que ver con generar perspectiva respecto al malestar y con aprender a dar giros de volante en dirección a las carreteras importantes para nosotros. Balancea aspectos o procesos de aceptación con aspectos y procesos de cambio. ¿Cuáles eran nuestros objetivos con este estudio piloto? Pues era un objetivo doble. Por un lado, la pregunta que nos planteábamos era, ¿es posible adaptar esta intervención que es individual al abordaje familiar desde nuestra unidad? Y la segunda pregunta era, si comparamos esta intervención, que aparentemente es nueva porque la literatura no ha señalado aún que sea eficaz para lo que nosotros planteamos hacer, ¿podemos comparar o obtener resultados distintos respecto a nuestro tratamiento habitual, que es la terapia familiar sistémica, que es la que frecuentemente desplegamos en la unidad? Las hipótesis era que sí, iba a ser viable, pero sería necesario realizar ciertas adaptaciones. Y por otro lado, también planteamos como un impacto diferencial, es decir, de alguna manera mejorará los outcomes relacionados con su modelo y la terapia familiar sistémica será útil para mejorar la problemática relacional. Bien, pudimos reclutar 60 participantes en total, 10 familias en cada condición. Las familias eran familias derivadas al servicio de psiquiatría de la Unidad de Terapia Familiar de Sant Pau, familias que aceptaban a participar en el estudio, que tenían problemática relacional o conyugal, y que tenían un diagnóstico de trastorno afectivo, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, no especificado o distimia. Los criterios de exclusión eran los relativos a pues, que sean casos judiciales, con antecedentes traumáticos de peso, como violencia de género o abuso sexual infantil, discapacidad intelectual o que se negaran a participar en el estudio. Los instrumentos que pasamos pues, son los relativos a evaluar el funcionamiento familiar, la SCORE 15, que es un instrumento que ampliamente conocido por los que estamos aquí, y algunos instrumentos que tenían como objetivo valorar los cambios en los procesos de ACT, como la evitación experiencial o las conductas orientadas a valores. Por otro lado, Jimeno Peón, que es un psicólogo clínico con formación sistémica y contextual, ha realizado una revisión sistemática acerca de cuáles son los factores o cuáles son las variables que sabemos que mejoran nuestros resultados en psicoterapia. Y un factor que está consistentemente reportado como facilitador o como mejora significativa del transcurso de la psicoterapia es la recogida sistemática de feedback. Parece que, de alguna manera, preguntar frecuentemente a nuestras familias y a nuestras parejas cómo están en relación al espacio terapéutico y cómo están viviendo el proceso es significativo. Por lo tanto, decidimos añadir la satisfacción al tratamiento recibido como un outcome del proyecto a través de la escala de CRES 4 en su validación al español. Se añadieron 3 ítems.
ítems cualitativos también. ¿Qué es lo que más valoras? Porque es una escala muy breve pero cuantitativa. ¿Qué es lo que más valoras o ha sido útil del proceso y qué cambiarías? No hemos analizado aún la información cualitativa, pero sin duda seguro también será interesante. Brevemente, el procedimiento era que las familias que asistían a la unidad y aceptaban a participar en el estudio eran aleatorizadas a una de las dos condiciones, o terapia familiar sistémica o a la condición de EAC. La primera visita se les administraba todo el protocolo de evaluación y al cabo de 8 sesiones se administraba el mismo protocolo junto con el cuestionario de satisfacción. Las visitas duraban pues, 1 hora aproximadamente con una frecuencia quincenal. ¿Qué hicimos? ¿Cuáles son los resultados? Antes de todo quisimos valorar si había diferencias preexistentes en las muestras. Fue un estudio aleatorizado, por lo tanto evaluamos si, analizamos si las dos muestras eran comparables. Detectamos que de forma casual las dos muestras están configuradas por 30 participantes y que eran bastante equiparables en términos de diagnóstico, familias, género, nivel socioeconómico, pero detectamos una diferencia significativa que tenía que ver con la gravedad clínica. En el grupo de EAC, los pacientes que acabaron en el grupo de EAC presentaban mayor sintomatología depresiva que los que cayeron en la condición de sistémica. Por lo tanto, partimos como de mayor severidad en este grupo. ¿Y cuáles fueron los diagnósticos principales? Sobre todo trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar, seguido de trastorno depresivo no especificado. Y en relación a la configuración de las familias, las parejas y los padres fueron los miembros con mayor representación en las familias que atendimos. ¿Qué pasó post-intervención? Pues bien, detectamos cambios significativos a favor de la condición de EAC en relación a la reducción de los síntomas depresivos pre-post-intervención respecto a la condición de terapia familiar sistémica. No hubieron cambios significativos en relación a la habitación experiencial entre las dos condiciones, pero es interesante señalar que hay un efecto tiempo. Esto quiere decir que hay un cambio entre las puntuaciones del inicio y las del final. Por lo tanto, cabe pensar que quizá las dos intervenciones pueden ser útiles a la hora de intervenir sobre esa variable. La condición de EAC se mostró también superior en el progreso de conductas orientadas a valores y una tendencia a la significación en la obstrucción de las conductas orientadas a valores, una disminución de la obstrucción. La Score 15, como debéis conocer, tiene 3 dimensiones. La primera tiene que ver con la percepción que los miembros de la familia tienen de las capacidades o las fortalezas que tiene la familia. Aquí no hubieron diferencias entre las dos condiciones, pero también se señaló un efecto tiempo. Por lo tanto, parece que las dos han sido útiles a la hora de mejorar la percepción de fortaleza de la familia. Esto también ocurrió en relación a la percepción de angustia o de preocupación respecto a la familia y también en la puntuación total de la Score. Relacionada a satisfacción con el tratamiento recibido, parece que la satisfacción total fue algo mayor en la condición de EAC. Entonces, y a modo de resumen, teníamos 2 objetivos: evaluar si la intervención con EAC era viable o no lo era, y si comparativamente con la terapia familiar sistémica había había diferencias o no en relación a las variables de funcionamiento familiar y algunas relativas específicamente al modelo de EAC. Encontramos que EAC sí que es un abordaje viable a nivel familiar, pero que es necesario realizar ciertas adaptaciones. EAC es una terapia muy pensada para realizar ejercicios experienciales a nivel individual. Realizar esto a nivel familiar supone evidentemente pues, tener que ajustar muchos de los ejercicios. En relación a su aplicación con nuestro tratamiento habitual, parece que en el grupo de EAC los pacientes eran más graves y que se observó una mayor reducción sintomática y que EAC fue más útil que sistémica a la hora de trabajar en valores y en los niveles de satisfacción reportados, pero que ambas intervenciones fueron útiles a la hora de mejorar el funcionamiento familiar y la habitación experiencial. Y claro, nos preguntábamos, ¿cómo se puede explicar esto? Porque en realidad son intervenciones absolutamente contrarias, con modelos absolutamente distintos. Y de alguna manera pasó lo que este fenómeno o este efecto tan reportado en la investigación en psicoterapia, que es el famoso efecto del pájaro dodo, ¿no? Que cuando analizas todas las psicoterapias, parece que todas las psicoterapias funcionan o reportan efectos positivos. Así que hicimos un esfuerzo de intentar ver, ¿no?, las convergencias de estos dos modelos a pesar de ser aparentemente tan distintos. Y es que ambos tienen una visión muy contextual, muy funcional de la psicopatología, del síntoma, de la conducta. Y
ponen el foco terapéutico fuera de la reducción sintomática, ¿no? Por lo tanto, y a modo de conclusión, el efecto de pájaro dodo y la intervención y la investigación de la intervención en psicoterapia pone de manifiesto que quizá tenemos que ir hacia una integración de los modelos de psicoterapia y una visión de procesos y no de resultados, ¿no? Debemos empezar a poder explicar no tanto si lo que hacemos funciona o no funciona, sino por qué funciona lo que hacemos o no funciona lo que hacemos. Así que nada, mostrar mi agradecimiento, el agradecimiento conjunto del equipo a la CATF por su apoyo a la investigación. Lo que no se investiga no existe, lo que no se visibiliza no existe. El campo de la terapia familiar es un campo con extensa producción teórica, pero con una limitada producción investigadora, y cuando se toman decisiones importantes, estas se toman con números, por lo tanto, si no estamos ahí, difícilmente nos podrán dotar de recursos. Y por último, a los compañeros de la Unidad de Terapia Familiar de Sant Pau, un trabajo que firman tantos autores es evidente que no se puede hacer de forma individual, especialmente a Judy Clemente y a Claudia Rosalén, compañeras sin las cuales no hubiera podido realizarse esta investigación, y a José Soriano por compartir mi entusiasmo, a veces un poco loco, y por su compromiso con los proyectos que vendrán. Muchas gracias. Lo que han hecho para ajustarse a los tiempos era con idea de que pudiéramos tener 5 minutitos para que pudierais hacer alguna pregunta a los ponentes. Adelante. Ahora no sé de qué dar el corrido por cada vez. No salimos de la ¿Cómo? Salimos de la Nadie tiene. Sí, ¿vale? Sí. Yo solo quiero felicitar a todos que se atreven a hacer. Entonces, estamos entusiasmados de hacerlo. Hace muchísima falta y estoy encantada de ellos y de aplaudirlos. Nada más. ¿Tenéis hambre? Bueno, pues